Bienvenidos. Sé que algunos han venido de un poco más lejos y probablemente algunos no me conocen, pero mi nombre es Ruth Hurtado de Vargas. Mi esposo Raúl Vargas es el pastor de esta iglesia. Tenemos 3 niños, uno de 11, otro de 6 y una niña de 2. Y estamos muy felices por las bendiciones que Dios nos da. He nacido en una familia cristiana, he ido a la iglesia por muchos años, he ido, creo, desde la barriga de mi mamá. Entonces he crecido con maestros de escuela dominical, he aprendido muchos versículos, muchas historias bíblicas, y me encantaban los concursos bíblicos. He ido a muchas EBDBs, me encantaban las EBDBs, realmente me gustaba participar en ello. Y he podido aprender, gracias a mis maestros que Dios puso en mi camino, muchas enseñanzas bíblicas. Sin embargo, cuando llego a la adolescencia, más o menos a los 12 años, 13 años, empiezo a preguntarme y a decir, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue después de esto? Sé bastantes historias, me gustaba leer, mi papá me compraba muchos libros y de historias bíblicas, de juegos bíblicos, etcétera, etcétera. Y en la adolescencia empecé a sentir como que, ¿qué más? Hasta a veces sentía que Dios no tiene mucho que perdonarme. Pero la realidad, por supuesto, es otra, definitivamente. A los 15 años, bueno, en la adolescencia yo me alejo un poco del Señor, pero a los 15 años regreso y entiendo de que sin Él era imposible. A los 16 años aproximadamente me bautizo y entro a trabajar como la escuela dominical como ayudante. A partir de allí he trabajado 18 años. No saquen la cuenta, por favor. No vale sumar. Pero he trabajado con diferentes edades en los niños. Y es una experiencia muy bonita, muy hermosa, trabajar con ellos. Pero una de las cosas que tenía en mi corazón y Dios puso en mi corazón es, la Biblia es simplemente historias bíblicas, son valores de cómo el niño debe comportarse, pues así crecí, así me enseñaron. Y de una u otra manera esto también daba. Cuando llegué al seminario empecé a aprender muchas cosas, empecé a descubrir y empecé a darme cuenta de que hay cosas que yo estaba enseñando y que no eran necesariamente las correctas, aún mis motivos. Entonces, Dios puso en mi corazón un sentir, a partir de una necesidad de que los niños, más que aprender, además de aprender historias bíblicas y datos bíblicos, necesitan conectarse con Él. Necesitan conocer a ese Dios de la Biblia y relacionarse con Él tan profundamente. Y esa experiencia es lo que he vivido los últimos 12 años. Conocerlo es más que saber muchas cosas de la Biblia. Experimentarlo es más que hacer mi devocional mecánicamente. Y no digo que está mal hacer el devocional, por supuesto que tenemos que hacer. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿cuál es la razón por la que existimos? Y esta es la vida eterna. ¿Tenemos vida eterna? Sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la razón de nuestra vida eterna? Según este pasaje, que te conozcan
a ti. La razón de nuestra existencia es conocer a Dios, pero no conocerlo intelectualmente con un mero conocimiento. Es un conocimiento profundo, grandioso. ¿Conoces a Dios por experimentarlo? ¿Conoces como maestro a Dios por disfrutarlo? Por encontrar en un momento tan vacío de tu vida donde probablemente, aparentemente estás solo, pero sabes que conociéndolo a Él, no hay nada más valioso y nada más importante que Él. ¿Lo conoces así? ¿Lo conoces como alguien que sabes que probablemente no puede las personas brindarte el amor como te mereces o como deberían hacerlo, pero sabes que disfrutándolo a Él lo tienes todo? ¿Lo conoces así? Y este es el llamado de Dios, conocerlo profundamente, conocerlo para deleitarnos. Y cuando nos deleitamos en Él, podemos glorificarlo, porque no necesitamos absolutamente nada para buscar nuestra honra, porque nuestra honra es conocerlo a Él. Y estamos entonces preparados y capacitados para darle honra a Él. En sus separatas, ¿lo tienen ya sus separatas ahí listos? Dice, por esta razón, habiendo sido creados para adorarlo, glorificarlo y deleitarnos en Él, ¿qué necesitamos? Desesperadamente conocerlo. Esa palabra desesperado de verdad es una palabra necesaria, porque muchas veces no lo consideramos así, con desesperación. Los seres humanos hemos sido creados para conocer a Dios. El pecado nos ha separado. El pecado ha hecho imposible esa conexión. Pero gracias a Jesús y al puente que Él ha hecho entre nosotros y Dios, podemos tener esa oportunidad de conocerlo profundamente. La pregunta es ahora, los niños a quienes usted influencia, ¿conocen a Dios? No estoy diciendo conocen versículos bíblicos, conocen datos bíblicos. La pregunta es, probablemente sí, tus niños, y está muy bien que conozcan versículos enraizados en las Escrituras, excelente. Pero ¿conocen a Dios? ¿Están conectados con ese Dios? Cuando un niño pasa dificultades, sabe que puede recurrir a ese castillo, a ese refugio, porque sabe que Él es el único que brinda un amor perfecto, incondicional, en todo momento. La pasión que el maestro tiene de conocer a Dios es la misma pasión que tiene que moverlo a que sus niños conozcan a Dios. ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué te apasiona más? ¿De qué hablas frecuentemente? ¿En qué gastas tus energías? Tu pasión determina tu conducta frente a los niños. Si es tu pasión conocer a Dios, esa será tu pasión para ellos, para nuestra próxima generación. ¿Se ha puesto a pensar en nuestra próxima generación? Privilegio tenemos de parte de Dios de influenciar esa generación que vendrá, que serán los adultos de mañana. Pero hay dos realidades en los niños y en nosotros, pero esta mañana vamos a hablar de los niños, que impiden que ellos conozcan a Dios.
La primera realidad tiene que ver con lo que habita dentro de ellos. Y la segunda, con el factor externo, lo que le rodea, lo que nosotros le podemos dar. Entonces vamos a ver la primera realidad. La primera es los ídolos del corazón. Los seres humanos, todos los seres humanos, tienen un corazón de fábrica de ídolos. Somos la corporación más grande de fábrica de ídolos. Si vendiéramos ídolos, fuéramos millonarios. Y los niños no están exentos de eso. Ellos también, sus corazones son fábrica de ídolos. Hay algunas frases allí que rodean en la separata, en el dibujo, algunas maneras en cómo ellos expresan esos ídolos que hay allí, dentro de ellos. ¿Cómo se manifiestan estos ídolos? Se manifiestan en pecados dominantes y frecuentes. ¿Has visto o has escuchado decir a algunos niños, no quiero hacer lo que me dices, quiero hacer lo que quiero? Y tú le puedes hablar, tú le puedes corregir, la profesora te puede mandar muchas, si eres padre o madre, te pueden mandar muchas notas de disciplina, etcétera, etcétera. Pero el corazón obstinado del niño está allí. Y esa es una realidad. Es a causa de la caída, a causa del pecado que habita allí. ¿Cómo entonces se manifiestan estos ídolos? En pecados dominantes y frecuentes. Entonces, ¿qué necesitan los niños frente a estos ídolos? Frente a esta realidad que está dentro de ellos, que batalla, que lucha por tomar su voluntad, por generar hábitos de vida. ¿Qué necesita el niño frente a ello? Necesita conocer a Dios profundamente y disfrutarlo. Necesita conocer a Dios profundamente y disfrutarlo. Cuando Jesús estuvo conversando con María y Marta estuvo en la cocina con el ídolo en su corazón, ¿cuál era su ídolo? El hacer muchas cosas, porque esto le daba importancia, significado, probablemente. Entonces, María estaba a los pies de Jesús, escogiendo la mejor parte, es decir, porque conocía a su maestro. Era más fácil para ella sentarse a sus pies y estar conectado con él. En cambio, Marta no conocía a Jesús y estaba ocupada, como le dijo Jesús, en los quehaceres y no escogiendo la mejor parte. La falta de conocer a Dios que genera el dominio de los ídolos en nosotros y por supuesto en los niños. Por eso los niños necesitan conocer a Dios, porque son fábrica de ídolos. El segundo, hay un dicho, perdonen, hay una frase que he traído aquí. El conocer a Dios trae disfrute, satisfacción plena, la satisfacción de todas nuestras necesidades. Como Jesús le dijo a la mujer samaritana, si bebes de mí, nunca más tendrás sed. Entonces, disfrutar a Dios lo cambia todo. Segundo punto, la otra realidad que impide conocer a Dios es el humanismo en las enseñanzas. ¿Y qué es el humanismo? MacArthur dice, se caracteriza por poner al hombre como el centro del evangelio y Cristo un favorecedor que le ayuda a alcanzar sus deseos y solucionar sus problemas.
No le preocupa su pecado ni el precio que Cristo tuvo que pagar, sino cómo alcanzar la prosperidad o vida que merece. Esto es es característica del humanismo en los creyentes. El hombre como el centro. MacArthur lo describe muy bien aquí. ¿Cómo se manifiesta el humanismo dentro de las enseñanzas? De dos formas. Primero, ahí tienen en sus separatas, hacer de la Biblia solo un entretenimiento. ¿Por qué hacer de la Biblia solo un entretenimiento? Porque a veces se pone a la persona primero, como el centro. ¿Qué puedo hacer para que mis niños la pasen genial? Ahora, eso está mal. La diversión no es mala en sí mismo. Es más, la diversión muchas veces son actividades que promueven el aprendizaje. Como por ejemplo, ¿qué actividades podría ser? Usted que es maestro, ¿qué actividades haces para promover el aprendizaje donde los niños tengan que moverse, donde los niños tengan que participar? Probablemente, no lo sé. ¿Qué actividades? Por favor, dígame dos. ¿Alguien podría decirlo? ¿Perdón? Canciones con mímicas, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Sí? Hacer algunos juegos. ¿Uno más? Perdón. Levante su mano porque yo no sé quién me está hablando. Sí. Teatro con títeres, ¿no? ¿Los niños se divierten? Se divierten. ¿Aprenden mejor? Sí. ¿Es entonces malo que se diviertan ellos? No. Pero si mi enseñanza es mero entretenimiento, estoy haciendo enseñanza humanista. Dice, porque Dios no es un Dios aburrido, por tanto mal haríamos que las escrituras lo sean. Sin embargo, no es el fin del currículo. Hacerlo solo entretenido no prepara ni capacita a los niños para lo que vendrá después. ¿Qué vendrá después? Después, y sale como a pequeños reflejos alrededor del mundo, en nuestro país, lo que vendrá después. Por eso es la seriedad de nuestra labor. La generación a la que estamos preparando estará capacitado y preparado para lo que vendrá después. Es tan importante que entiendan quién es Dios y quiénes son ellos en función a Él. Eso es muy importante. Entonces, hacer una enseñanza humanista es simplemente hacerlo divertido y nada más. Una encuesta que trajo la hermana Mary Herman, una educadora que viene periódicamente a capacitar a este lugar, ella trajo una encuesta interesante que a mí me impactó muchísimo. La pregunta fue, a partir de la adolescencia hacia los adultos, ¿cuál fue la pregunta? La pregunta fue, el grupo al que se les preguntó, el grupo al que se les preguntó de la adolescencia en adelante, eran personas que habían asistido a la iglesia cuando eran niños, pero que luego se fueron y no volvieron más. Y la pregunta fue de por qué se fueron. Y fue interesante el orden de los resultados que fueron dados. La enseñanza y la iglesia no es relevante para mi vida, fue la primera.
Estaba aburrido y no me gusta estar así. Ellos me dijeron que me amaron, pero nunca lo sentí. Así, estoy demasiado ocupado. Algunos dijeron, porque mis amigos no van a la iglesia. Pero lo interesante es el orden con la que ellos dijeron, y la mayoría de ellos, por la razón por la que se fueron, fue porque la enseñanza y la iglesia no fue relevante para sus vidas. ¿Qué significa esto? Que no causó efecto, que no causó algún cambio o algo significativo en ellos. Pero si ellos conocieran a Dios, como conocerlo, como Dios quiere que sea ser conocido, yo creo sí sería relevante, absolutamente relevante para sus vidas. La segunda manera de hacer una enseñanza meramente humanista es hacer de la Biblia solo un libro de valores. Y en realidad hemos crecido así, muchos de los que hemos ido a la iglesia. Bueno, al menos en mi caso, probablemente usted no, pero en mi caso sí. Veía la Biblia como simplemente que yo tengo que obedecer y Dios está sentado arriba esperando que obedezca. Que yo no tengo que mentir, que yo tengo que hacer esto, que yo tengo que venir temprano, yo tengo que ser bueno, amable, compartir, etcétera, etcétera. Por supuesto, la Biblia dice que debemos obedecer, pero no es solo eso. Si deja de lado a Dios, convirtiendo la Biblia en un simple libro de valores, no cumplimos con el propósito de Dios. Creemos que los valores morales son el resultado ¿de qué? De la admiración y respeto a Dios. Pero ¿cómo admirarán a Dios y cómo lo respetarán si no lo conocen? A veces el centro de nuestra lección es un personaje de la Biblia. ¡Wow! Este hombre Pedro, qué maravilloso. Debemos seguir su ejemplo. Por supuesto, hay que seguir algunos ejemplos que dio Pedro. Pero fue un hombre igual sujeto a pasiones que nosotros. Y si Cristo no hubiera transformado su vida, no habría primera de Pedro ni segunda de Pedro. Entonces, ¿quién es el centro de la historia de Pedro? Es Cristo. Él hace la diferencia. Noé fue un hombre de fe. Y sí fue un hombre de fe, pero Dios lo capacitó para ser hombre de fe. Dios le dio las medidas, Dios le dijo cómo él tenía que actuar y hacer, y él obedeció. ¿Quién es el centro de la historia? Dios. Dios es el centro de la Biblia. Ustedes tienen allí en su separata un apéndice. Quisiera que lo puedan buscar, por favor. Ese apéndice resume nuestro material de esta EBDB Solo Dios. Hemos procurado hacer un material que promueve el conocimiento de Dios como prioridad y que el niño responda a ese conocer a Dios con fe. Probablemente usted dirá, hermana, ¿qué novedades trae su lección? ¿Qué cosas asombrosas, creativas, algo nuevo que tendrá su lección? Bueno, no tengo tan buenas noticias sobre eso. Es casi lo mismo que otras lecciones. No somos, pienso yo, dechado de ideas maravillosas así como extraterrestres,
que algunos lo tienen, por supuesto. Pero sabe, en el mundo cristiano nos rodean muchas lecciones hermosas, maravillosas en ideas, pero muchas de ellas apartadas de Dios y centradas en las personas. En eso nos diferenciamos. Nuestra pasión es Él. Y a eso te invitamos, a que tú puedas unirte a nosotros, porque Él nos ha dado esa visión, que es darse a conocer. Y una generación que lo conoce es una generación que le glorifica. Es una generación que le adora. En eso sí nos hemos comprometido a trabajar en este material. Y probablemente nos queremos diferenciar. Con tu ayuda podamos llegar a más niños para que conozcan al Dios. Pasión por dar a conocer a la próxima generación es lo que nos mueve. Y te invitamos a esta misma pasión. Pero para dar a conocer a Dios, empieza con una visión. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión como maestro, obrero en las manos de Dios? Nuestra visión comienza con una visión centrada en Dios. Es decir, que Dios sea puesto en el centro de todo, así como sus propósitos. Esa es nuestra visión. Ese es el motor que nos mueve. Y a eso te invitamos. ¿Quieres unirte? Una visión centrada en Dios, es decir, que Dios sea puesto en el centro de todo, así como sus propósitos. ¿Por qué Dios se merece ser el centro? Quiero que leamos juntos estos versículos. ¿Lo leemos juntos? No hay Señor entre los dioses, otro como tú, ni hay obras semejantes a las tuyas. Todas las naciones que has creado vendrán, Señor, y ante ti se postrarán y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y haces maravillas. Solo tú eres Dios. No hay nadie como tú. Señor, grande eres tú y grande y poderoso es tu nombre. ¿Quién no te temerá, Rey de las naciones? Es lo que te corresponde. Entre todos los sabios de las naciones y entre todos los reinos, no hay nadie como tú. ¿Dios merece ser el centro? Dios es el centro. No hay un Dios, no hay Dios semejante a Él. Dios se ha revelado a los hombres y se ha dado a conocer para ser adorado. ¿Dios puede vivir sin nuestra adoración? Él no necesita nada. Él no necesita absolutamente nada. Es un Dios autosuficiente. Pero volvernos adoradores de Él nos beneficia absolutamente en todo. No hay adorador que no sea feliz y que viva satisfecho, haya o no haya, en escasez o en necesidad, en la vida presente o en la eternidad. Su pasión es la eternidad. Ser adoradores nos beneficia, pero también disfrutamos de esa gloria de Él y Él es
dado a conocer, su fama es extendido entre los hombres como lo que él como merece él. Es segundo punto para ser transmisores o para poder tener esta pasión por dar a conocer a Dios es, ahora que tú tienes si tienes una visión centrada en Él, tenemos que esperar resultados en nuestra generación que viene. En la generación que influenciamos, espera los resultados. ¿Qué resultados habrá? Una generación centrada en Dios. Ahí escribe, centrados en Dios. Una generación centrados en Dios. Que dependan de Él para ser perdonados. ¿Lo tienen? ¿Sí? Que hallen completa satisfacción en Él. Que estén enraizados en las Escrituras y estén preparados para toda buena obra. Muchas veces esa última parte es la única que buscamos en la próxima generación, que hagan buenas obras. Es parte de lo que debemos esperar, pero es más que esto. Una generación centrada en Dios, una generación que dependa de Él para el perdón de sus pecados, que haya en Él completa satisfacción, por más que sea un astronauta, esa no sea su satisfacción, sino Dios. Por más que sea una persona, un vigilante en la puerta de un mercado, esa no sea su satisfacción, sino Dios. Por más que sea el ingeniero que viaja por todas las partes del mundo, esa no sea su satisfacción, sino Dios. Esa generación, una generación centrada en Dios, glorifica a Dios. John Piper dice, exponer a un niño o exponer a niños a un currículum centrado en Dios durante 6 años hará una gran diferencia con niños expuestos a entretenimiento bíblico durante los mismos años. ¿Ustedes qué piensan? Yo pienso que sí, hará una gran diferencia. Un año fuimos con mi esposo a una iglesia a visitar, le invitaron a predicar a jóvenes. A esa generación de jóvenes que eran entre los 14 a 20 años más o menos, era la generación 18 años, era toda una generación de aproximadamente 40 a 45 jóvenes. Fue increíble lo que vimos. Mi esposo predicaba y ellos masticaban chicle, conversaban entre ellos, hacían bromas. Mi esposo se paró y dijo que yo no voy a predicar si ustedes no ponen atención. Y ellos miraron a mi esposo y no dijeron nada y siguieron haciendo sus cosas, sentados. Yo no lo podía creer. Mi esposo bajó del estrado y se acercó a ellos y dijo, yo no puedo dar estas perlas a quienes no lo aprecian. Y no significó nada. Ellos siguieron haciendo lo que quisieron. Y no estoy exagerando, esto fue real. Fue entre una de nuestras iglesias. Y mi esposo dejó de predicar. Y ellos aplaudieron. Porque salió el líder y dijo, como ustedes no escuchan, bueno, el predicador ha bajado. Fue increíble. Nosotros nos quedamos admirados de la generación que estaba allí, que iban a la iglesia, muchos de ellos eran maestros de escuela dominical, que estaban participando, que colaboraron en ese evento que hicieron, colaboraron y estaban haciendo cosas. Una generación expuesta a una currícula centrada en Dios será
hará una gran diferencia de una generación expuesta a entretenimiento bíblico. ¿Qué generación queremos tener? ¿A qué generación queremos influenciar? Yo creo que usted no quiere perder energías, no quiere perder fuerzas en algo en vano que no resultará. No quiere perder el tiempo en algo que no va a impactar. Yo creo que usted quiere invertir su vida, su energía, sus recursos en algo que sí va a resultar. Yo lo quiero hacer y eso queremos hacer. Pero hay una tercera cosa y terminamos con esto para poder dar a conocer esta pasión, dar a conocer a Dios. Es buscar crear puentes. No debemos ignorar que nosotros vivimos tiempos de una generación muy particular. Algunos estudios hacen una agrupación de generaciones. Probablemente, según esos estudios, nosotros somos muchos los millennials, como ellos lo dicen, o la generación X. Pero ellos hablan de una generación Z, que es más o menos la generación a la que nosotros estamos influenciando. Una generación posmoderna es una generación audiovisual con una moralidad relativa. Se promueve la moralidad relativa, la nueva tolerancia. Una generación hedonista, enamorados de sí mismos, búsqueda de satisfacción inmediata a sus deseos. Los padres han llegado a ser hijos y los hijos ahora son padres muchas veces y deciden cómo van a hacer las cosas. Esa es la generación a la que nos toca influenciar y algo a la que no debemos ignorar. Sin embargo, el corazón del hombre es el mismo, desde el huerto del Edén hasta nuestras generaciones. Y la palabra de Dios es la misma, desde siempre. Obra de la misma manera en los corazones. No nos deben atemorizar esta generación. Sin embargo, debemos crear puentes. No lo tengo habilitado el control. Nosotros, como maestros, debemos generar puentes con ¿quiénes? Con nuestros alumnos, con esta generación. Y tengo algunas sugerencias. Uno de los puentes que tenemos que generar con ellos es el conocimiento. Conocimiento de cómo son ellos, qué les rodea, cuáles son sus principales necesidades, cuáles son sus luchas que les rodean o entorno que les rodea en el ambiente donde viven, el conocimiento por sus características de las edades, etcétera, etcétera. El otro puente que debemos generar entre maestro y alumno es la relevancia. Seamos maestros de la palabra, pero no solo de la palabra, sino maestros que viven la palabra y transmitan vida y enseñen a sus niños a aplicar las escrituras. Ustedes tengan toda la habilidad de practicar lo que dice la Biblia, conocer a Dios, experimentar a Dios y transmitirlo desde sus vidas a otras vidas. Necesitamos crear esa relevancia con ellos. Necesitamos crear puentes a través del afecto. En un mundo y en una generación donde la mayoría de ellos lo que les acompaña es un televisor. Es una tablet que los adormece. Y donde en esta generación posmoderna los padres trabajan más que nunca. Necesitan afecto de personas que aman a Dios y están apasionados con su gloria. Necesitan esa influencia, ese pastoreo, esa cercanía
de personas con buenas intenciones como usted, que ama a los niños, que ama a Dios. Necesitan ejemplo. En un mundo donde crecen con una currícula que les dice, cree como tú quieras y mire a las personas como tú quieras mirar. Decide según cómo te sientes. Si quieres ser varón, sé varón. Si quieres ser mujer, sé varón, sé mujer. Ellos necesitan ejemplos contundentes, absolutos, con la autoridad que le da la palabra y con la transformación que le da la Biblia a sus vidas. Necesitan patrones a quien seguir. Y Dios te ha invitado y te ha llamado a eso. El trabajo que tenemos y la misión de Dios que tenemos es una misión tamaño Dios y estilo Dios. A su modo. Él no es un Dios mediocre, no es un Dios aburrido, no es un Dios que hace las cosas como lo que viene en el momento. Es un Dios de excelencia. Si vemos la creación, Él lo ha hecho tan excelente que realmente necesitamos imitar esto. Él nos ha hecho a su imagen y semejanza y nos ha dotado y capacitado para ello. Vamos a orar, inclinar nuestros rostros, y si tú quieres unirte y decirle, Dios, quiero ser ese siervo tuyo, esa sierva tuya, que te conozca y que te experimente, y esto quiero dar a los niños, dile a Dios así. Si necesitas aún seguir aprendiendo, también igual. Vamos a orar y hablar con nuestro Dios. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por este tiempo.